¿Qué tal amigos de Opina TV? Es un placer estar nuevamente con vosotros para compartir este primer podcast del 2025, el cual es un resumen de lo que varias organizaciones ciudadanas ecuatorianas de hecho y de derecho hemos realizado hasta fines del 2024, reconociendo por mi parte el espíritu de valor y coraje de los hombres y mujeres que han estado en la trinchera desde diferentes frentes, dando su tiempo y arriesgando incluso sus vidas, pues nuestros enemigos, hay que reconocer, tanto dentro como fuera del país, son ambiciosos, poderosos y sin escrúpulos. Empecemos pues. Una de las enseñanzas más importantes del libro El arte de la guerra de Sun Tzu es el consejo de que primero debes conocer a tu enemigo. Esto es similar a la premisa que enseña que para solucionar un problema primero tienes que saber cómo se ha constituido. El deseo de dominar al mundo es un viejo sueño de hombres ambiciosos de poder que han constituido imperios en distintas épocas. Personajes de distintas razas y en distintos puntos del planeta se han levantado siempre, cada cierto tiempo, contra sus vecinos para conquistarlos y subordinarlos, sometiéndolos al pago de tributos. Un brevísimo vistazo nos lleva a recordar el imperio babilonio, el asirio, el griego, el romano, el otomano, el ruso de los zares, el napoleónico, el azteca, el inca y más recientemente a individuos como Hitler, sin olvidar al imperio británico y al norteamericano, entre otros. Si a esto añadimos los regímenes monárquicos y las dictaduras, comprenderemos que el ser humano lleva en su alma la huella del abuso contra sus congéneres, como una marca maldita que en el plano geográfico ha modificado fronteras, desaparecido naciones y se ha apropiado de las riquezas de los vencidos, contando la historia a su manera, porque son los vencedores quienes escriben su versión y la hacen oficial para que la aprendamos de memoria desde la escuela, ¿verdad? Lo que quiero enmarcar con lo antedicho es la enfermiza actitud del ser humano de querer dominar sobre los demás miembros de su especie, robando y derramando la sangre de su prójimo. El mundo ha estado sufriendo un nuevo orden cada cierto tiempo por medio de eventos que han permitido la hegemonía de ciertas naciones, el control político, el comercial, el de la salud y el de una moneda determinada, entre otros elementos. Generalmente quienes manejan estos temas se refieren a los cambios habidos en los medios de producción, la industria y la tecnología como instrumentos que han marcado los cambios redireccionando al mundo. Pero esto solo es parcialmente cierto, pues por otro lado se encuentran los tratados, acuerdos y convenios políticos sobre los cuales me voy a referir a continuación. La doctrina Monroe o Monroe, por ejemplo, fue una política exterior de Estados Unidos que se enunció en 1823 y que establecía que el país no permitiría la intervención de potencias europeas en los países americanos. Fue ideada por quien era en ese momento secretario de Estado, John Quincy Adams, y anunciada por el presidente James Monroe ante el Congreso. Se concibió como una oposición al colonialismo y a las monarquías europeas, pero a finales del siglo XIX asumió la presidencia el 25º presidente de Estados Unidos llamado William McKinley, quien inauguró la era del imperio estadounidense, aplicando la fuerza militar y la coerción económica, dando lugar a que a principios del siglo XX Teodoro Roosevelt diera un giro a la doctrina Monroe y estableciera la conocida como doctrina del garrote, legitimando la intervención de Estados Unidos en los asuntos de los países latinoamericanos, la cual combinaba la persuasión diplomática con la violencia. Esta doctrina también ha sido llamada diplomacia de cañonero por sus características, ya que busca resolver de forma favorable para Estados Unidos un objetivo de política exterior
mediante demostraciones de fuerza, como sucedió con la separación de Panamá de Colombia, en la cual Estados Unidos ancló sus buques de guerra frente a las costas de Colombia, obligándola a ceder en sus objetivos, ya que de por medio estaba el Canal de Panamá. Ese que, entre paréntesis, ahora mismo Donald Trump ha amenazado con revertir su administración a manos norteamericanas. Dicen que Roosevelt se inspiró en un proverbio africano que dice: habla suavemente, pero lleva contigo un gran garrote para que llegues lejos. Pero bien podría haber seguido la filosofía de Maquiavelo. Pero a estas alturas debo aclarar que este tipo de política no ha sido exclusivo de Estados Unidos. No, señores. Esta práctica la han llevado a cabo todos los imperios de todas las regiones del planeta, por lo cual referirme solo a Estados Unidos no significa ni de lejos exonerar de esto a los demás imperios actuales y antiguos. Pero revisar detalladamente solo la historia de Estados Unidos y su relación con los países sudamericanos tomaría horas que me desviarían del objetivo de este mensaje. Pero debemos revisar, aunque sea brevemente, los acuerdos de Bretton Woods, porque tienen mucha trascendencia en el actual orden mundial que se pretende cambiar por uno nuevo. Estos acuerdos comprenden un conjunto de resoluciones adoptadas en 1944 para establecer un nuevo modelo económico mundial después de la Segunda Guerra, en la cual Estados Unidos fue uno de los vencedores. Los acuerdos establecieron como cosas principales las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados. Se creó así el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y se estableció el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Esto ha marcado un estado de hegemonía norteamericana a nivel mundial durante las últimas décadas, el cual se pretende ahora relevar por un nuevo orden mundial que sustituya al dólar como moneda principal en el planeta y cree un mundo multipolar, según sostienen los rivales de Estados Unidos, como son Rusia, China, Corea del Norte e Irán, entre otros. Pero, ¿dónde o cómo encaja dentro de esto la Agenda 2030? Veamos pues. Paralelamente a la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, quienes se constituyeron en prestamistas de los gobiernos, o más bien en una especie de chulqueros que por medio de los créditos concedidos han corrompido a los gobiernos y los han sometido a políticas inconvenientes para sus pueblos, endeudándolos cada día más y más, pese a lo cual los funcionarios tienen la desfachatez de anunciar con entusiasmo cada préstamo que hacen, como si esa deuda adquirida no tuviésemos luego que pagarla con altos intereses. Decía que paralelamente a la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se creó también la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, con el objetivo de discutir problemas comunes a los 51 estados fundadores y encontrar soluciones consensuadas. Complementariamente se crearon otros organismos como la FAO en 1945, la UNESCO también en 1945, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1948, y la OMC, Organización Mundial de Comercio, en 1995, entre otros, como organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, sometidos o vinculados estrechamente a ella. Estos organismos fueron paulatinamente siendo cooptados por intereses de individuos multimillonarios y por megacorporaciones transnacionales que manejan capitales gigantescos que literalmente financian candidatos y manejan gobiernos en todo el mundo imponiendo sus intereses. Son dueños de las principales cadenas de televisión, de las grandes farmacéuticas, de las principales marcas de alimentos y bebidas, y tienen sus garras hundidas en la industria del acero, en el sector energético,
en el tecnológico, en el textil, en el sector automovilístico y en todo tipo de negocio que usted puede imaginar. Ellos deciden muchas veces quién o quiénes gobiernan un país y qué políticas deben seguir, porque son el verdadero poder detrás del poder. Y si usted, estimado amigo, encuentra alguna similitud con las mafias delictivas, créame, no es casualidad. Pero paralelamente a estos órganos oficiales, hay otro que, aunque es una especie de club privado de élite, juega un papel de primer orden en esta agenda, y se trata del Foro Económico Mundial, fundado en 1971 por el alemán Klaus Schwab, con el objetivo inicial de discutir estrategias para que las empresas europeas puedan ser competitivas y enfrentar los desafíos de los mercados internacionales. Estos objetivos fueron ampliándose y cambiando hasta convertirse en, según sostienen sus integrantes, comprometerse a mejorar el estado del mundo, fíjense ustedes, buscando influir en las agendas industriales, regionales y globales. Pese a que aún en estos momentos la mayoría de ciudadanos en el Ecuador y en el mundo podrían quedarse en blanco si les hablan de la Agenda 2030 o del nuevo orden mundial, creo que quienes siguen estos temas por haber leído libros, visto videoconferencias y a través de otros mecanismos en las redes sociales, hoy tienen claro el vínculo entre el Foro Económico Mundial, la ONU y sus órganos especializados como la OMS, el FMI y otros, junto a las grandes corporaciones transnacionales y los compromisos políticos que todos ellos han establecido con la mayoría de los gobiernos del planeta, sin importar si se etiquetan como de izquierda, de derecha o de cualquier otra línea política. Quiero aclarar que tanto el Ministerio de Salud Pública como la ARCSA son organismos subordinados a la Presidencia de la República por medio del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, conocido entre los abogados como ERJAFE. Por lo cual, quien está detrás de todo esto en los actuales momentos es Daniel Noboa Asín, como lo estuvieron en su momento sus predecesores. Pero parece que por ignorancia, fanatismo o conveniencias personales, muchos ecuatorianos prefieren hacerse los tontos. Y no me refiero a la masa poblacional que apenas sabe de esto, sino a aquellos que entienden bien el tema, pero prefieren mirar para otro lado. Recordemos que, en contraste a Noboa, los presidentes Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador rechazaron de forma contundente y pública tal agenda, denunciando que habría pérdida de soberanía si se adherían a ella y que no estaban dispuestos a ir contra su pueblo. Similar postura tuvieron otros mandatarios como Putin y de países de Europa, África y Asia. Por su parte, los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador, sea por ignorancia, por cobardía o por conveniencia, han eludido hasta ahora pronunciarse, siendo algo de estructural importancia porque abarca todos los aspectos de la sociedad, es decir, a toda la política social, económica, financiera, alimentaria, laboral, educativa, sanitaria, familiar, de seguridad, etcétera, etcétera. A la vez, la legislación y los derechos humanos representan un eje transversal en todo lo relacionado con las áreas antedichas. Amigos ecuatorianos y ciudadanos de todo el mundo, 2025 será un año de muchos desafíos y mi deseo para ustedes es que Dios les dé salud, paz, valor y sabiduría, alejándolos de los farsantes y del mediocre y vergonzoso fanatismo que castra y envilece la mente. Soy su servidor William Sánchez, abogado en libre ejercicio, y esto es Opina TV. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, mis amigos.